La fe es sinónimo de creer, por lo tanto es la base fundamental para lograr las cosas en nuestra vida, ya que cuando tenemos la confianza en que las cosas pueden ser como queremos, es lo que las hace posible. Tener fe es confiar en que siempre hay otra opción, afrontar los fracasos y volver a levantarnos cuantas veces sea necesario. Hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos sobre la importancia de la fe en la familia. Iniciamos. Ya estamos aquí, es viernes, gracias a Dios es viernes y gracias a Dios estamos aquí platicando en familia. Yo soy Pati López y te doy la más cordial bienvenida a tu programa. Donde quiera que estés, si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, ¿qué te puedo decir de Guadalajara? Ya viste el clima que tenemos, los árboles, el cielo bellísimo, pues estás compartiendo ese pedacito aquí con nosotros por el 1040 de AM. Si estás en Austin, Texas, también es bello, ya quiero ir a conocer, nada más lo veo en fotos, pues cómo, ¿verdad? Pero seguramente ahorita nos estás escuchando por el 95.1 de FM. O yo no sé dónde estés, pero nos estás escuchando a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx. Y pues eso para mí es fascinante. Y además, estos viernes me pueden encantar y más aún cuando tengo un invitado. Bueno, un invitado, voy a decir, casi del cielo. Sí, las cosas por su nombre. Aquí está con nosotros Monseñor Luis Alberto Madrigal. Bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias, Pati. Vamos a tratar de hacer lo que podamos con estos temas tan interesantes que tienen. Sí, porque además yo quiero que esto vaya quedando muy claro, la importancia de la fe en la familia, justo ese es el tema, y a ver, ¿a qué hay que tenerle fe? Primero vamos a ir explicando seguramente, Monseñor, con esa claridad y esa sencillez, nos va a decir qué es la fe primero, y luego ya iremos ahondando, ahora, ¿cómo le hacemos con tantas competencias que hay en el mundo banal? De a qué tenerle fe, pues también vamos a ir desglosando este tema contigo. Y esto es posible gracias al equipo que cada tarde me acompaña, como es nuestra productora Jessie Orozco, David Villaseñor está en controles, Arturo Cervantes y Abraham Mendoza, parte del equipo, de este equipo que bueno, cada tarde me doy cuenta que son maravillosos, son profesionales. ¿Los viera usted trabajar de veras? No, sí, con una sonrisa, con una actitud de viernes, ¿qué les digo? Yo te voy a recordar, el WhatsApp es 3310 190712. También nos puedes mandar un inbox a través de Facebook, Mujer y el Sexto Sentido. Y si nos estás escuchando a las 11 de la noche en repetición, mándanos un Twitter en Familia 1040. Y bueno, este tema de la importancia de la fe en la familia, ¿se ha perdido la fe o se ha cambiado hacia otros rumbos? ¿Qué está pasando? Bueno, a mí me gustaría que me explicáramos, señor, ¿qué entendemos por la fe? Sí, son temas muy, muy interesantes, candentes. Las cosas hace un ratito decía, por su nombre debemos irlas encuadrando. Si no, no entendemos, aunque hablemos el mismo idioma. Yo creo que la fe, junto con la esperanza, con la caridad, son virtudes que nos las da Dios. Son virtudes infundidas por Dios en nuestras almas. Sucede que esa infusión de estas virtudes nos la da en el momento en que somos bautizados. Ahí Dios es tan bueno que porque vamos a necesitar una luz muy especial, muy grande. Entonces el buen Dios, desde pequeñitos que nuestros padres nos arriman al bautismo, que es una ablución, una limpieza, un lavado, ese es el bautismo. Bueno, ahí va a infundir muchas cosas. Una de ellas es justo las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad. De hecho, repasando la ceremonia del bautismo, lo primero que interroga el sacerdote a los papás, a los padrinos, le dice
¿qué es lo que pides a la iglesia de Dios? Y los padrinos responden la fe. Sí. No piden, yo quiero el bautismo. Dice, Yo no, quiero dinero. Yo quiero fe. Yo Yo quiero quiero salud. la fe. Bueno, entonces esa se introduce, esa virtud sobrenatural, decíamos, no es natural. Es decir, yo no la puedo adquirir porque yo quiera. O sea, ¿no se va haciendo un hábito? No, ese ya nos lo infunden y debemos ¿El uso? alimentarlo. Eso es cuando yo lo utilizo, entonces lo voy robusteciendo. Entonces, ¿qué es la fe? Ya dijimos que es una virtud infundida por Dios en nuestras almas en el momento del bautismo. ¿Qué pides a la iglesia de Dios? La fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Ahí ya va esclareciéndose un poquitito más de aquello que estamos hablando. Son dos términos muy interesantes. Por un lado la fe y por otro lado aplicado a nuestra familia. Cuando hablamos entonces de esa fe, va a ser una luz sobrenatural, va a ser una claridad que nos va a dejar a nosotros ver mucho más allá de lo que naturalmente podemos ver. Podemos tener mucha perspicacia en el aspecto natural, más en el aspecto sobrenatural, ahí no hay nada que hacerle. Ahí es Dios quien infunde en nuestras almas ese hábito que debe ser practicado con actos, en este caso va a ser de creencia, y que nos deja ver que no vemos nosotros naturalmente, la vida eterna. Es decir, nosotros caminamos por esta tierra y vamos como mejor podamos, pero con esa luz sobrenatural que nuestro Señor infunde en nuestras almas, ella nos va a permitir ver mucho más allá, ver lo que Dios es, ver lo que Dios tiene, no comprenderlo, es decir, en el término filosófico, abrazarlo completamente, no, pero darnos cuenta que hay algo más después de esta tierra, después de esta vida, de los gozos de aquí de abajo, hay algo más que me promete justamente lo que me manifiesta la fe. Entonces, cada vez que yo hablo de fe, no estoy hablando de una esperanza o una constancia o de un poner mi voluntad a fuerza y obtener algo, no. Aferrarme a que sí va a No, ser. o sea, o una tenacidad, no. Ay, qué bueno que lo aclara. Cada vez que estoy hablando de fe como una virtud sobrenatural, se aparece delante de mis ojos un panorama que yo no puedo ver naturalmente, por más que sea el más inteligente del O mundo. sea, no es explicable a los ojos terrenales. Es decir, no es alcanzable naturalmente. Ok. ¿Qué vamos a encontrar más allá? Vamos a encontrar que no es contradictoria. Lo que nos promete después de esta vida, incluso en esta vida que nos hace caminar con claridad, lo que nos promete es mucho, muy grande, por encima de lo natural, juntamente todo obtenido simultáneamente. Entonces eso a mí en la vida me va a hacer caminar. Okay. Ahora sí ya estamos bajando. Me va a hacer caminar, es decir, yo tengo la absoluta confianza de que aquello que se me promete por Dios se me va a dar. Y yo constato que en mi vida que se yo me mismo, promete por Dios. Por Dios, O sea, lo voy a no obtener. No que yo me aferre, que Dios me lo promete. Sí, porque esto no es un don gratuito. Es algo gratuito, yo no lo merezco, yo no me lo he ganado, yo no lo obtengo a fuerza de insistir, no. Dios me lo da y de repente, aunque yo sea muy pobrecito, no tenga estudios, yo tengo una firmeza en mi inteligencia, una claridad que aquello que me prometen se va a obtener. Por ejemplo, al final de estos días o concebido la vida, esto es un valle de lágrimas. Podemos obtener la felicidad, sí, racionalmente y en cierta medida en la tierra. Entonces quiere decir que hay una felicidad mucho más grande, sí, absolutamente. Porque si aún fuera nada más, Pati, por esta felicidad que lucháramos o combatiéramos para obtenerla, yo creo que no valdría, o sea, sería vano. Lo que yo siento es algo mucho más grande, sí. Mucho más grande. Eso me lo da la fe. Y se siente aquí, y ¿no? Se siente dentro. Como en el pecho. Sí, no porque sé cómo. lo infunde nuestro Señor y dice, es la absoluta seguridad de lo que se me promete por la revelación divina, lo puedo obtener. Es decir, yo puedo estar en unión con Dios. Nos da y qué sí, desperdiciados de hecho, somos. ni los ubicamos de repente. Yo soy de tal manera enviado de Dios, Él me quiere dar plenitud en mi inteligencia, en mi voluntad, en todos mis sentidos, bueno, con un estilo de vida,
una forma de vivir aquí abajo. Y no hay que esperar hasta la vida eterna. Aquí se puede dar. Desde aquí. Sí. Pues bien, vamos a ir desde aquí a un corte comercial con fe. Sí, bueno, con fe no. Vamos, tenemos que ir. Vamos ni y modo. venimos y dilucidamos. Vamos y venimos, sí. La educación de la fe no es una mera enseñanza, sino la transmisión de un mensaje de vida a nuestra familia. Tener fe es dejar todo en manos de Dios, ya que Él se encargará de que todo salga siempre bien. El saber que al final de la tormenta siempre pasa y que brilla la luz radiante del sol. Por muy difícil que a veces nos parezca, siempre encontraremos una solución. Continúa escuchando Platicando en Familia. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, no sabes qué corte nos aventamos, ¿eh? Cantando la canción de Yo tengo fe y iremos a la montaña y algo así, porque estamos hablando justo, platicando aquí en familia sobre la importancia de la fe en la familia. Y bueno, si nos acabas de sintonizar, qué bloque, donde aquí yo compartiendo micrófono y aprendiendo muchísimo y emocionándome también con Monseñor Luis Alberto Madrigal, que nos decía, bueno, la fe es un regalo de Dios que se nos da, es una virtud que se nos infunde, se nos regala en el bautismo, ¿no? Que Sí, cuando se llega, infunde en el bautismo. sí, con el bebé dicen, ¿qué quieres para este bebé? Una de esas, porque son varias. Ajá. ¿Se fija? Sí. Sí he sido madrina La y fe, sí la bauticé a esperanza mis y la hijos. caridad Eso. como sobrenaturales, pero también se infunden, y eso es una ayuda grandísima, la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Y qué hicimos con todo eso? Pues, Bueno, no ¿qué las practicamos, desperdicio? no las Ay. utilizamos. Bueno, y ahorita que estamos hablando de la fe, que me decía, bueno, es una virtud que además se nos da como regalo, que es algo sobrenatural. Es como si nos pusieran unos lentes así, Exacto, una luz. biónicos, unos luz que vemos más allá de lo que se puede tocar. Sí, exacto. ¿Entendí bien? Sí, así es. ¿Pasé el examen? Así va, Ah, vale. va. Entonces le seguimos. Bueno, y en esa luz, en ese ver más allá, uno, justo como decía la cápsula del corte, se deja uno en las manos de Dios. Ujú. Es decir, Él, que es la absoluta verdad, no puede engañarse a sí mismo ni engañarnos. Entonces dice, es una carencia no poder, no, la luz ilumina, no oscurece, aunque de tanta luz, conforme sea nuestra debilidad del ojo, nos encandila. Entonces nos puede oscurecer de tal manera que iluminándonos tanto a nosotros nos enceguece. Ese ventanita, lo que me deja ver más allá es la gracia de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque no, es decir, aunque la tenemos aquí como seres humanos, sobrepasa lo natural. Entonces, una vez establecido qué es la fe a grandísimos rasgos, son tratados, esos uno en el seminario los estudia, son tratados muy grandes, se ven las objeciones, lo que de repente se posa o las trabas que podía encontrarse. Bueno, una vez dilucidado qué es esa virtud sobrenatural y que va a venir a ser una luz y me va a dar confianza y no me va a dejar a mí tener miedo de equivocarme. Claro. Entonces, cuando nos encontramos ante una sociedad, ahora vamos metiéndonos a la sociedad familiar, que también es una sociedad salida directamente de las manos de Dios, sí, la claro. familia. Así es. El sacramento, el matrimonio como sacramento, fue recién santificado con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná. Ujú. Pero desde que Dios creó al mundo, a Adán y a Eva, con todo lo que nos narra el Génesis, que es esa luz que nos deja ver más allá, que es pues la revelación divina, de las manos de Dios forma Dios del barro forma a Adán. Ujú. Pero lo forma del barro y dice la revelación divina que sopló sobre él. Es que el hagiógrafo está describiendo la manera como nosotros podemos entender, pero dice, infundió sobre él un hálito de vida. Ay, o sea, un pedacito de él tenemos aquí. Fíjese, es justo, entonces infundo sobre él una alma.
Ahí y dice literalmente que sopla sobre sus narices. Y comienza a respirar. Bueno, después de Adán, viendo lo que se encontraba solo, que no era pleno, y lo ha hecho Dios a propósito, porque él buscaba entre todos los seres animados quien fuera semejante a él y no encuentra. Y resulta que, bueno, él se encuentra incompleto. Dios mismo le manda, dice la revelación divina, un sopor, como un sueño, como que lo dopa, pero los exégetas, quienes explican la revelación divina, dicen que estaba consciente. Ok. O sea, sabía lo que estaba haciendo Dios con él. Y resulta de un costado saca a su compañera. Cuando la ve Adán, no tiene otra expresión más que decir que es otro él. Y de tal manera la llama virago, varona. Ándale. Entonces, ese acompletarse, o sea, ese nacer de Dios, conforme a la revelación divina lo expresa, va a ser una sociedad. Esa sociedad va a venir aumentándose con los hijos, porque todavía Dios les da una orden: creced y multiplicaos y rellenad la tierra. Y es una orden que da exclusivamente a ellos, porque el género humano debe ser completo, debe haber sucesión. Eso se va a efectuar solamente, bueno, conforme a los designios de Dios en el hogar. Entonces estamos tratando de ver los fundamentos sobrenaturales salidos de la mano de Dios, lo que va a constituir un hogar, una familia. Entonces, Adán y Eva, siendo los progenitores, van a tener hijos. Ok. Bien, esos hijos van a tener también una misión especial a cumplir, de sus padres hacia los hijos. Quiere decir que también los hijos, como los padres, van en un camino por esta tierra, por esta vida, hacia algo mucho mayor, la eternidad. Pero salimos de Dios y dicen que es una procesión perfecta, que termina en el punto que inicia. Salimos de Dios y debemos regresamos con tornar él. a Dios. Dice San Agustín que su corazón, dice él, dice: Señor, tú me has creado y mi corazón no estará en paz hasta que no repose en ti. Ay, qué bello. Es magnífico. Sí. Es magnífico, San Agustín. En esa expresión, es decir, sale de las manos de Dios una sociedad pequeña, Ajá. minúscula, muy grande porque es de las manos de Dios, con una misión. ¿Cuál es esa misión? Esa misión se va a ir desarrollando y lo va a hacer muy gradual. No les dio 100 hijos. No, de manera inmediata es uno después de otro. Deben aprender muchas cosas. Deben enseñar después y transmitir a los hijos lo que ellos han aprendido. Y deben de vaciar en ellos toda su experiencia, todo el amor. Y deben cuidar algo importantísimo, que es el tema que nos ocupa, de la fe en el hogar, de la fe en la casa, la fe en esa sociedad que nuestro Señor ha hecho salir de sí. Y esa sociedad va a necesitar un auxilio especial de Dios, y lo va a dar nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en ellos va a dejar caer lo que va a prometer al género humano hasta el momento en que llegue nuestro Señor Jesucristo. Porque el género humano va a divagar durante mucho tiempo. ¿Dónde se va a conservar la fe? ¿Dónde se va a conservar aquello que hemos dicho de la revelación divina, aquella luz? En el hogar. Así es. En el hogar. No hubo otra sociedad Pero además más fue un hogar que él. que Dios creó. Que Dios Entonces creó. quiere decir que aún en estos momentos, ¿dónde vamos a conservar con este mundo y esta gama que tenemos y que nos perdemos de repente en tantas cosas? Es en nuestro hogar. Y yo insisto muchísimo a los papás en la parroquia, en las 2 parroquias que Dios nos deja impulsar. Por el momento, bueno, hay muchos otros lugares, pero donde estamos de base, no los traigo a raya. O sea, les cargo mucho la mano porque yo entiendo la misión que ellos tienen. Y de mi parte trato de poner todo lo que yo pueda para la formación de los jóvenes, de las jovencitas, de los niños, de las niñas. Tan es así que cada 8 días, el fin de semana es completo para ellos. Completo, totalmente completo. Que el papá se quiere jugar también cómo hay que enseñar, cómo hay que mantenerlos. Y sin decirlo, ahora lo digo en micrófonos con usted, Pati, así abiertamente, sin decirlo, he dado un modelo de cómo santificar el domingo.
Qué Es decir, bello. nos reunimos desde temprano, terminamos 4 o 5 de la tarde, está toda la familia junta, Y en asisten familia. en familia. Sí se Es puede. decir, es posible y tengo 20 años haciéndolo. Cada 8 Wow. días es así, y otra vez, y volver a las nuevas generaciones que vienen. Siento que es importantísimo porque es una misión divina, Ujú. un mandato de Dios. Creced, multiplicar, llenad la tierra, pero ¿cómo? Teniendo la fe, teniendo lo que nuestro Señor ha dado en custodia a las familias propiamente. ¿Qué tal? Me encantó. Vámonos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Hay personas que viven enfadadas con el mundo y creen que todo está y seguirá estando mal. Otras, en cambio, viven situaciones similares, pero en lugar de rendirse, siguen avanzando y trabajando, esperando todo se encuentre mejor. Eso es lo que hace la diferencia cuando tenemos fe. Nos da confianza y nos enseña que a pesar de las circunstancias hay que seguir andando y creyendo en nosotros mismos. Continúa escuchando Platicando en Familia. Ya estamos de regreso. Estás aquí platicando en familia. Pero antes de continuar con el tema, yo te quiero invitar a que crezcas como mujer, que puedas vivir plenamente desde los diferentes roles que nos toca ahora, ¿sí? En este siglo XXI y además puedas aprender a comunicarte mejor, a manejar sentimientos, a comprenderte, entenderte y hacer de ti una mujer total. Este es un taller que yo voy a impartir. Tengo 2 horarios, miércoles 19 de octubre de 9:30 a 1:30 o martes 25 de octubre de 5:30 a 9:30 de la noche. Si estás queriendo crecer, si quieres, bueno, ser y estar más plena y más en comunión contigo también, pues inscríbete al taller. Los teléfonos son 36 29 87 80. Te lo repito, 36 29 87 80. Di que eres radioescucha de Platicando en Familia y se te dará un precio especial. Así es que te espero el miércoles 19 por la mañana o el martes 25. 36 29 87 80. Y bueno, regresamos con el tema. ¿Qué Sí. tema? Sí, interesantísimos, Sí. interesantísimos. Toda esa labor también que usted realiza. Bueno, nada, que Dios la bendiga y que sí vaya mucha gente. Sí, no es para muchos, ¿eh? Es un cupo limitado bueno, porque pues que se además es anoten ayudar ya. la atención, sí, porque si no se quedan sin lugar. Pero bueno, a mí me encantó el segundo, todos los bloques me encantan con usted, pero el primero, bueno, me quedó muy claro que es la fe, ¿no? Ujú. Y es esa virtud que nos da y esa luz. Luego en el siguiente bloque nos platicó de cómo va surgiendo la familia. Desde Exacto, Adán, sí, sus desde orígenes, Eva, desde de manos de Dios. ese soplo que ahí fue donde nos llegó el alma, ¿no? Ujú. Y adornado y enriquecido por las cápsulas que nos hace Jessie. Me encantó también y me hizo recordar, le quiero compartir. A ver, Sí, vale. de la fe, ¿no? Porque en la primera cápsula nos decía, bueno, hay que encomendarlo a Dios, Sí. ¿no? Y mi mamá, te mando un beso muy grande, mamá, siempre nos enseñó que todo salga según su corazón, Ujú. no el mío. Sí. Porque sí. luego nos enojamos, ¿no? Ajá. Luego es, no, pero si le pedí a Dios, ¿y de qué sirve? Me enojo con Dios y... Espérame, no. O sea, que sea según su voluntad, según su corazón. Pero es recargarnos en Él y decir, vas a ver Sí. cómo darle, pero también hay que trabajarle. Exacto. Y eso, por ejemplo, yo siento que cuando ya logramos tener una conformidad con la voluntad divina, tenemos que pensar algo muy importante, Pati. Dios, y voy a meterme en teología. Muy no bien, es eso me locura, gusta. teología, filosofía, teología, o sea, no es locura, es algo elevado. Claro. Dios es el ser que existe por sí mismo. Ujú. No está, no tuvo la capacidad de existir y luego existió, no, Él existe. Nosotros no éramos y comenzamos a ser. Ujú. Y de hecho, bueno, pensándolo así, siendo Dios la existencia misma, también Él es la inteligencia misma.
Nosotros como seres humanos, como seres inteligentes, solamente tenemos una participación de esa inteligencia. Por ejemplo, ni aún reuniendo a todos los inteligentes del mundo que han existido, que existirán, etcétera, podemos darle más que somos participados todos de Dios, ¿vale? Lo mismo sucede con la belleza. La belleza, creo que si todos nos consideramos y nosotros nos juzgamos, los varones son fuertes, o apuestos, etcétera, las mujeres muy guapas, etcétera, podemos dar, pero todo eso nada más nos da una participacioncita de lo que hay un ser, un modelo que es en la belleza, la inteligencia, la fuerza, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la verdad, Dios es la verdad. Ujú. No es que Él tiene la verdad, no, Él es la verdad. La verdad y Dios se identifican. Es uno. Existir, ser, existir es uno, la potencia y Dios es uno. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en que Dios va a guiar nuestros destinos, lo va a hacer lo mejor posible, no solo para Él, porque Él tiene todo delante de sus ojos, sino también para nosotros. Y lo que sucede para nosotros es lo mejor. Cuando nosotros lo entendemos así, que Pero a lo veces que no va lo a suceder, entendemos, sí, no llegamos a ese nivel. entonces, ¿qué se requiere? Practicar la fe. Claro. Y Se ver que requiere esa al final de unión con cuentas, Dios. de las otras veces, al final de cuentas sí fue lo mejor. Al final, aunque no lo entendamos. Pero hay que Aunque recapitular lo eso que es, se ha Señor, pasado. yo esto no lo entiendo. Dice, ¿sabes qué? Se me escapó el avión y era mi oportunidad de crecer. A los minutos se dan cuenta que ese avión explotó. Y uno estaba inquieto, molesto, incómodo porque se había ido el avión. No, yo creo que cuando ya llegamos a ese grado, entonces comenzamos a caminar, yo pienso, con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor siempre vela por nosotros. Entonces, cuando vienen pruebas, que ese era el otro bloque que estaba preparando, cuando vienen pruebas, los papás, la familia, los nuestros, deben enseñarnos cómo superar esas pruebas. Es decir, con qué calidad debemos afrontar lo duro y lo enérgico de la vida. Dice alguien, estábamos estudiando latín y había uno que era estratega de guerra y no, se mandaba a hablar y platicar, pero estaban comiendo. Entre la rica comida, el rico vino, pues le salió la inspiración y él hablaba que había hecho y deshecho en la guerra. Al final de la parte esa de esa lección de latín decía, dice, claro, hemos visto un estratega extraordinario, pero decía así, inconvivio, nada más en la comida. Sí, claro. Nomás ahí, ¿verdad? Y me quedó muy grabado. Es decir, los miembros de la familia deben aprender cómo se lucha en el hogar. Deben aprender las armas que van a necesitar y cómo cuando está la situación más dura y más complicada es que hay que apoyarse en esa virtud que estamos hablando hoy, en esa fe. Es decir, arriba de mi inteligencia, la luz natural, hay otra luz que es la sobrenatural y es la fe. Hay alguien que cuida por nosotros. A nosotros se nos puede escapar ¡Qué tantas descanso! cosas. Sí, se nos puede escapar tantas cosas, pero cuida, alguien cuida, que es Dios. Y que somos nosotros hechura de Él, somos sus hijos. Y si somos sus hijos, tenemos un Padre que nos cuida. Y después cuando rezamos, Pater Noster qui es in celis, Padre nuestro que estás en los cielos. Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, sicut in cielo et in terra, así como se hace en el cielo que se haga aquí. Pero me pide o pedimos nosotros que nuestra voluntad sea acorde. Y como yo quiero. Acorde con la de Dios. No acorde con la que yo quiero. Es decir, tiene que ser acorde. Cuando los tiempos de Dios son perfectos. Y él tiene todo medidito. Entonces, cuando empezamos nosotros a sentir todo eso, por eso no solamente es avivar nuestra fe por medio de la oración, sino hay que avivarla también nuestra fe cuando vengan las pruebas. De hecho, a los que tienen fe, nuestro Señor les da ese descanso. Les hace ver o los consuela en los momentos difíciles, complicadísimos. Entonces decíamos, ¿cómo la vamos a practicar en el hogar? ¿Cómo vamos a lograr hacer algo o cómo vamos a nosotros a tener fe? Pues bueno, esta es una ocasión magnífica. Es decir,
El rezar, ahora ya vinculé algo más. El rezar no es algo vano o una repetición de palabras. El rezar es fortalecer mi alma. El rezar es buscar la unión con Dios. El rezar es llenarme de virilidad, de fuerzas, para lograr afrontar y vencer, no dejarme vencer lo que tengo delante. Pero son resulta, mis vitaminas del alma. Justo. Y resulta que mis hijos están viendo. Están viendo cómo combato. Pero Están ese es el viendo cómo ejemplo. se lucha en esta vida. En esta vida que es difícil, que es complicada, es que está llena de vicisitudes. Créanme que cuando un niño o una niña ve que su papá o su mamá se juegan a ese nivel, los quiere siempre. Claro. Porque él Confía. vio, dice, ¿cómo? Sí, exacto. Dice, mira, estamos en un buen timonel lleva la barca. Y no tiene temor, y hay borrascas, y hay todo eso. Bueno, ahí vamos nosotros, pero los papás, en este caso, que es el ejemplo, ellos deben estar seguros que alguien los cuida. Y deben poner su voluntad, Señor, indíquenos, guíenos, hacia dónde hay que caminar. Ahí yo creo que, fíjese, solo esto que estamos tratando es algo que se escapa ya de lo natural. Sí, bueno, y además es todo un tema. Sí. No, nos va a faltar otro programa para empezar con los comos. Apenas estamos con los comos. Nos vamos a ir un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Que no se pierda el motivo para felicitar, para ser feliz. Tenemos mucho de qué hablar, de qué felicitar y de qué agradecer. Bueno, hoy es cumpleaños de Adriana Gutiérrez Almada. Te mandamos un muy fuerte abrazo, Adri. A Eduardo Mace, un fuerte abrazo y muchas bendiciones, al igual que a Rogelio Morales. También dicen felicitar a mi nieta Lulú Córdoba porque la eligieron para ser parte de la escolta, su abuela Laura Martínez. También otra felicitación a Luisito Stand Up por su labor de realizar un evento para los niños con cáncer. Sí, el día de mañana en La Quimera, en la Ciudad de México. Felicidades, Luisito. Y pues nosotros continuamos con fe, continuamos aprendiendo muchísimo de la importancia de la fe en la familia. Sí, hombre. ¿Qué tema? Que son temas muy, de repente yo siento, Pati, olvidados, y de repente cuando se les toca, no se toca pues los fundamentos últimos o primeros, y de repente pues las cosas a practicar todavía quedamos por muy encimita. Le decía yo que yo estoy muy preocupado por la formación de nuestros hogares, de nuestras familias, y cuando me dijeron el tema pues me gustó muchísimo, porque tengo que insistir una y otra vez, que quede clarísimo digamos, cómo se practica la fe en nuestros hogares, cómo se deben sobrellevar las cosas y sobre todo en los momentos en que somos probados. El buen Dios tiene a bien siempre esculpirnos, dice que somos como unas piedras, los maestros de la vida espiritual, que estamos en el río. Todas nos pegamos unos con otros, pero cuando empezamos todas estamos deformes, pero afuera de tanto golpe es como se esculpen o solas se van puliendo, uno las encuentra con mucha agua que ha corrido, suavecitas, ricas. Lo mismo alguna escultura, es un bloque que está y afuera de tanto golpe, algún niño dice, ¿cómo te diste cuenta que adentro de esa piedra estaba un ser humano? Porque esculpía algo maravilloso. Bueno, así somos, ¿no? Pasamos esta vida duros, complicados, pero nos va moldeando una mano maestra, nos va puliendo de tal manera que al final nos brinda el poder vivir y existir y tornar hacia Él. Qué mejor cuando es propiamente en el hogar. Cuando se tiene esa mano fuerte, por un lado, que es el varón, por otro lado, esa mano delicada, que no deja de ser tan fuerte como la del varón, es decir, es fuerte, yo diría que incluso hasta mucho más, porque la misión es muy grande, tan es así que el matrimonio toma el nombre de la mujer, no es del marido, no es virimonio, no, es mater munus.
es la Ándele. obligación o lo que ejerce la mujer en el matrimonio. ¿Ya oíste, Entonces- David? ¿Oíste que el matrimonio viene de la mujer? Mater munus. Madre munus. Así ¿Eh? es que Sería este la- fin de semana aplícalo, ¿eh? Bueno, y ahí es que va a pulir de tal manera las cosas y generalmente, Pati, nosotros aprendemos a rezar por nuestras mamás. Sí. Aunque la misión divina ha encargado que sea el varón quien enseñe también estas cosas. Pero digamos, en ese hogar, en ese lugar en que nosotros vemos dos ejemplos a seguir, en que a nosotros como padres de familia, quienes tengan la gracia de serlo, están viéndolo sus hijos y que tienen una misión muy especial con ellos, bueno, se encierran tantas cosas en el hogar que, bueno, sí es necesario, absolutamente necesario, que nuestro Señor a los esposos les haya dado una gracia especial. Por eso se eleva a un estado de sacramento el matrimonio, en este caso. Y bueno, allí es donde se van a ir probando las almas, allí es donde van a tener refugio sus derrotas y sobre todo sus victorias, allí van a tener lugar y se van a ir de tal manera puliendo que cuando lleguen a una edad no solamente de discreción, sus papás los van a ir guiando de tal manera para que después ellos puedan formar un hogar y también seguir transmitiendo lo que han recibido. Es importantísimo porque si lo recibimos mal, va a Pues ser lo vamos difícil a- que lo apliquemos a los que nos siguen. Entonces, ¡Qué compromiso! cada generación, dice alguien, tiene su vocación. Sí, Cada qué generación que se paquetazo. va engendrando, siento que entre más nos metamos hondo y con claridad, yo veía en la antigüedad, siempre existieron cosas, ¿no? Pero en la antigüedad eran de una sola palabra. Es decir, ahora tenemos que utilizar, bueno, escritos, está bien, compromisos, y si no, castigos, y si no, voy y saqueo tu casa, y entonces ya la policía va, y bueno, anteriormente no había necesidad de tanto para hacer esas cosas, porque se tenía un valor de mucho más elevado. Entonces, cuando así lo consideramos, yo siento que es en el hogar donde debe practicarse todo esto, y máxime las pruebas de Dios. Claro, yo creo que necesitamos una parte 2. Ya hablamos de la importancia. Ahora tenemos que hablar de los cómo. ¿Cómo Sí, le sí, hacemos? Así es que exacto. Jessy ya lo está notando, parte 2 del cómo inculcar la fe. Sí, ¿O sí, cómo? exacto. No. ¿Cómo debemos practicarla en el hogar? Practicarla. Ajá. Bien, vámonos a los puntos claves de Platicando en Familia. Son muchos, bueno, más o Ay, menos bueno. algunos claridades. Primero, la fe es un don de Dios, yo no la puedo tener por mis fuerzas. Con ella, esa luz sobrenatural, Dios me ilumina, me guía, me protege cuando ya está en mi alma. La familia es aquella sociedad salida de las manos de Dios. Eso es importantísimo porque también va a dedicar un cuidado muy especial sobre nuestros hogares. Y en el hogar es donde yo emprendo todos estos puntos de la fe, de la claridad, y donde yo me desarrollo y puedo ejercer lo que he aprendido. Sobre todo, yo diría, en las cosas adversas. Sí. En lo complicado es donde hay que estar con ánimo sereno, con confianza, con seguridad, y decir, de alguna manera vamos a salir de esto. Es de confiar, y de ahí los medios, lo que decía, rezar. Sí, claro, Rezar esas vitaminas. mucho. Sí, siempre, continuamente, buscar nuestra voluntad, estar unida con Dios. Wow. Pues además, la parte de eso se siembra en casa. Sí, es importantísimo. ¿Con el ejemplo? Sí, sí. Con el- Después vinieron otras instituciones, y mire que yo represento una, que es la iglesia, pero después vinieron. Primero fue el hogar, conforme al orden establecido, y ahí Dios infundió todo esto, y les daba la seguridad de que podían salir adelante. Pero hay alguna misión, debemos hablar después de todo Ay, esto. sí. Bueno, ya, ¿qué otro programa? Me dijo que el cómo, pero dice, tenemos que hablar después de... Bueno, sí. Nada. ¿Cómo nada. se desarrolla, cómo se acrecienta en lo práctico en el hogar nuestra fe? Me parece muy bien. Sí. Monseñor, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde está? Soy O sea, difícil de encontrar, pero ya bueno. sé. Sí, lineatuc.com. Ahí está. Yo siempre me gusta... THUC. Eso, Lineatuc.com. Ahí nos encuentran, ahí están nuestros sermones en YouTube, hay muchos sermones míos, Ujú. que nada, cada 8 días se graban y se suben, y pues tratamos de ir dando lo que la iglesia quiere dar como alimento a sus hijos.
Es decir, son exigentes. Les digo que a las familias que Dios me ha dado trabajar cerca, algunos dicen, no, volaban pedradas en el sermón. No, trato yo de ir infundiendo Pero lo bueno, que de nuestro eso se Señor... trata, ¿no? De Es que es mover. formativo. No es, digamos, meloso, no. La vida no es dulce, la vida es dura. Y bueno, así tenemos nosotros que tratar de ir sobrellevándola todo esto. Ay, bueno, pues entonces, ¿me lo puede volver a repetir? Lineatuc.com. O sea, www. Sí. Línea. Lineatuc, THUC.com. Ahí nos encuentran, ahí están las actividades que realizamos. También está el Grupo Cultural Deportivo San Bernardo. Ahí hay muchas actividades que hacemos con los jóvenes. Tenemos alguna parte formativa que ahí damos cursos de historia, de oratoria. También infundimos, bueno, evidentemente el catecismo y tratamos de ir formando a nuestros jóvenes para que luchen bien y producir o dar a la patria verdaderos patriotas, verdaderos hombres o mujeres íntegros, completos. Pues qué bella labor. Sí. Bien, y hablando de labor, yo te quiero recordar que mañana tenemos Mujer Bonita. Sí. Sábado, 15 de octubre. Te esperamos a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara. Tú ya sabes que vas a tener unas conferencias hermosas que te van a permitir ser más bella por dentro y por fuera. Mañana, entrada libre. Y te recuerdo que las 100 personas que lleguen primero tienen un regalito de Cosmetomédica y también se va a rifar con tu boleto de entrada estancias a la playa, sí, a Tesoro, Manzanillo, así es que no te la pierdas, te espero mañana. Y hablando de esperarte, yo también te quiero recordar del taller que tengo de Mujer Total. Es miércoles 19 por la mañana o martes 25 por la tarde. Los teléfonos 3629-8780. Disfrutemos el día, el fin de semana y mañana nos vemos en la Expo. Muchísimas gracias, Pati, Monseñor. gracias a ustedes, es un placer, la verdad. Yo disfruto muchísimo porque es un medio de mi apostolado. Pues muchas gracias equipo, muchas gracias a ti que estás del otro del micrófono y vámonos que es viernes. Gracias.